Es tiempo de estudiar la palabra del Señor. Trajimos una Biblia. Tenemos una Biblia, es decir, en casa, la tomamos con la mano derecha, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos. Según estamos hoy todos nosotros, que tu palabra sea propicia a nosotros, nos bendiga, nos dé lo que necesitamos hoy, Señor. Aliento, fortaleza, consejo, disciplina, exhortación, lo que tengas para nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos, recuerdan ustedes, con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy nos basaremos en Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 22, y el sermón se llama Lo que Pablo quiso decir es... Casi parece un hashtag, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan? Hace algunos sexenios, los son muy jovencitos, no se acuerdan de eso, pero hace algunos sexenios había un presidente que de repente decía cada cosa y entonces había que explicarlo y había un secretario ahí de comunicación que siempre decía lo que el presidente quiso decir. Entonces se hizo un chiste, se hizo un meme. Hoy creo que Pablo merece que alguien diga eso. Lo que Pablo quiso decir, le voy a decir por qué. Porque es la parte, la porción de Gálatas más complicada de entender. También le podemos llamar a esta enseñanza la importancia de entender la gracia que es por la fe. Ahora, usted dice, pastor, nomás de eso ha hablado usted todos los sermones pasados de Gálatas. Pues, ¿qué quiere que haga si nomás de eso habla Pablo? O sea, no es asunto mío. Pero acuérdense, estamos estudiando la Biblia, pasaje a pasaje, no mis ocurrencias, no mis ideas, no que se me ocurrió, amanecí de buenas para hablar de este tema y voy a predicar eso. No, señor, no, señor. Eso regularmente no pasa en Oreb. Predicamos la Biblia y por eso nos agarramos así de corrido, como ahora en estos miércoles estamos estudiando Gálatas y en camino de Maús o en Súmate Más estamos estudiando Romanos. Y ahora en la campaña estudiaremos la revolución. Todos los temas en la Biblia, toda la Biblia habla de eso, pero los temas más claros y tremendos de la Biblia que nos hablan de una renovación o revolución, los abordaremos. Muy bien, pero ahora lo que Pablo quiso decir se llama el sermón. Leamos Gálatas 3, 19 al 22 y van a saber por qué digo eso, que es el pasaje más difícil de la pluma de Pablo. Dice así: entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuese dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Oh, clarísimo. No, clarísimo. Ya como que la leí, ya todo el mundo decimos sí, perfecto. No, yo sé que no. Sé que sí entendemos algunas cosas y la gracia, sí, la ley, y ya lo hemos estudiado. De hecho, qué bendición que en este punto, en este momento de este sermón, después de haber estudiado todo lo demás que hemos estudiado de Gálatas, lleguemos a este punto, porque sí, sin el contexto de todo lo que antes hemos estudiado, esto sería más complicado todavía. La mayoría de los eruditos, insisto, la mayoría de los eruditos del griego y del Nuevo Testamento dicen que este es uno de los pasajes más difíciles de comprender de toda la literatura paulina. William Barclay, un famoso erudito, intérprete del Nuevo Testamento, decía que es tan confuso este pasaje que él encontró 300 distintas interpretaciones. Imagínense, 300, y hoy yo voy a decir la 301, ¿no? Yo creo que es el más complicado de la carta, sin duda. Sin embargo, es importante entenderlo y muy valioso aplicarlo a nuestra vida. Una vez más, para comprender las enseñanzas, analicemos parte por parte, porque usted y yo, como pastelero, para no decir otra cosa, como pastelero lo hacemos con rebanadas, parte por parte, ¿de acuerdo? Como mamá en cumpleaños, esas mamás que nunca he entendido por qué al pastel le hacen un hoyo en medio primero, le hacen así y luego lo apartan, ¿no? Siempre me pregunto, ya me explicaron, pero a mí me sigue gustando el pastel más largo. Perdonen el lapsus sangrón. Pero vamos a hacer eso.
Voy a ser un pastelero ahora, voy a ser una mamá en cumpleaños partiendo el pastel en rebanadas para que lo sepa bien, para que lo entendamos perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrarle. Primera cosa que nos dice el pasaje nos habla del propósito educativo de la ley. Dice la primera parte, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo se hace la pregunta, pero es su manera de escribir porque él mismo va a contestar. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Pablo pregunta y responde él mismo para confirmar lo que nos ha estado enseñando respecto al propósito de la ley, porque la verdad es que ya nos dijo eso, lo está refrendando ahora. Esto es tan importante, hermanos, que lo volverá a hacer en esta misma carta. No solamente ya lo hizo y ahora una vez más lo explica, no se acaba. La carta todavía más adelante lo vuelve a explicar. ¿Por qué es tan importante? Digámoslo con sencillez. El propósito de la ley fue hacer evidente el pecado. El propósito de la ley fue como un espejo. Así te das cuenta de cómo andas. Yo hoy desde hace días me di cuenta que traigo no he ido hay una hermana de nuestra iglesia que me hace el favor, ella y su esposo vienen a la casa y la hermana me corta el pelo, es una bendición eso, pero pues ahora que no salimos esas cosas, entonces de repente me crece chueco y demás, mi esposa, gracias a Dios, me lo corta y ha aprendido porque está haciendo experimentos conmigo, soy su ratón de laboratorio, soy su conejillo de indias porque conmigo está aprendiendo eso, pero yo me notaba unas chimpas por ahí, no sé qué, ¿cómo lo supe eso? Por la ley, o sea, por el espejo me refiero, por el espejo. El propósito de la ley fue hacer evidente el pecado. Una idea que el apóstol maneja a menudo es esta. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. O sea, una transgresión, por ejemplo, mentir, la Biblia dice que no mintamos, matar, la Biblia dice que no matemos, pero una transgresión en realidad surge de la maldad humana, ¿no? De que hay maldad, de que hay odio, de que hay envidia, de hecho todo eso es maldad, y entonces nos hace hacer cosas malas. Y Pablo dice, eso ya había en el mundo. Romanos 5:13 lo dice, en el mundo ya había maldad, pero como no había una ley que dijera que eso es malo, pues no había pecado, porque nadie transgredió nada, nomás la maldad estaba por dentro, pero nadie transgredió nada porque nada estaba prohibido. Esto no significa que la ley inventó el pecado, no, porque el pecado ya estaba en el mundo desde antes, pero sin la ley no se hacía evidente. Además, la ley se introdujo para hacer clara la necesidad de la gracia. La ley hizo clara, evidente y contundente la necesidad de la gracia. Pero la ley se introdujo, dice Romanos 5:20-21, pasajes paralelos a esto que estamos leyendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Este pasaje de Romanos 5:20-21 está súper mal interpretado por algunas personas. De hecho, hay personas que se espantan porque piensan que, ¿qué dijo Pablo? No es posible. Mire, se los leo otra vez para que vea que sí está así como espantadizo, espantador, espantadificante. Estoy inventando palabras. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué? O sea, Dios puso la ley para que hubiera más pecado. No, ahorita le explico. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué? O sea, que hay que echarle muchas ganas al pecado para que abunde la gracia. No, es una tontería decir eso. Lo que está diciendo es que la ley se introdujo para que el pecado abundase, en el sentido para que el pecado fuera evidente abundantemente. No aumentó el pecado, ¿eh? Cuando entró la ley a la vida de los seres humanos, cuando entró la ley, el pecado no aumentó en el sentido de más pecado. No. Sí, aumentó en el sentido de que se hizo evidente. ¿Sabe a qué se parece? Perdón, pero se parece a eso. ¿Nunca ha ido al dentista? ¿O ha visto a otro ir al dentista? Y le quieren hacer una limpieza a sus dientes, a sus muelas y todo eso. Y él se ve en el espejo y dice, sí, estoy bien, todo está bien, no tengo nada malo, yo los veo bien, mis dientes así son amarillentos, ¿qué quieren que haga? No hay dientes blancos perfectos. Pero le dan a masticar una pastillita morada o no sé qué. Y luego le quedan los dientes donde hay sarro, donde hay mugre, perdonen, donde hay lo que deben quitar con la limpieza dental, queda evidente. Entonces a algunos se le ve la boca morada, todos los dientes morados. Quiere decir que cuando tomaron la pastillita,
¿Les aumentó el sarro? No, ya estaba ahí. Aumentó en el sentido de que se vio abundante, en el sentido de que se percibió abundantemente. Así es que cuidado con esa idea de que, yo voy a pecar mucho, porque la Biblia dice que cuando abunda el pecado, abunda la gracia. No es eso lo que está diciendo. Ojo, no es eso lo que está diciendo. Ese es un texto de Romanos que es paralelo a lo que estamos viendo de Gálatas, pero es el mismo tema y es importante entender eso. La ley no inventó el pecado. La ley lo hizo evidente. Y cuando dice que sobreabundó la gracia, se refiere a que al hacer evidente el pecado, entonces el perdón, entonces la misericordia de Dios es más grande. Déjame poner un ejemplo. Los policías agarran suponiendo que hay justicia en el mundo, suponiendo que en algunos países sí hay justicia y las personas, los ladrones, sí los agarran y sí los meten a la cárcel, no los dejan salir a los 3 días, suponiendo eso. Pero resulta que lo agarran al ladrón. Hasta dicen las noticias, se agarraron a no sé quién. Si tú has sabido, si esa persona te robó también a ti, o si sabes de otras fechorías, denúncialo, porque un problema que tenemos en México es justamente ese, que muchos delitos no se denuncian, y ese es el problema. Pero bueno, entonces ese hombre o ese par de rateros fueron llevados porque robaron un pecero. Había ganas de golpearlos, pero esta vez no iban muy valientes los que estaban ahí, no los golpearon, pero robaron un pecero, los agarró la policía y los llevaron y están acusados de un robo. Pero luego las autoridades dicen, si alguien más sabe que hicieron fechorías estos tipos, pues denúncienlos. Y viene otro, dice, también a mí me robó, y otro también a mí me robó. Si finalmente los perdonan, los dejan libres, o sea, mientras más evidente mientras más delitos le salieron, más grande fue el perdón, más grande fue la gracia. En este caso, ojalá que no haya ese tipo de gracia, sino que sí paguen su delito, pero es otra cosa. Pero, ¿captan la idea? No dice aquí que debemos pecar más para que haya más gracia. No dice eso. Está hablando de algo que ya pasó. No está hablando de algo que debemos hacer. Está hablando de algo que ya pasó. Se introdujo la ley para que sobreabundase el pecado, y ya dijimos que quiere decir que sobreabunde el pecado, se hizo evidente. Y mientras más abundó el pecado entonces, porque más evidente se hizo el pecado, entonces más evidente fue la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Luego entonces, la ley nos enseña por lo menos 2 cosas. ¿Se acuerdan que dijimos que la ley tiene un propósito educativo? Entonces nos enseña por lo menos 2 cosas. Son las 2 cosas que nos enseña, son importantísimas, pero una de ellas es hermosísima. Entonces la ley de Dios nos enseña, es una estrategia pedagógica que nos enseña 2 cosas. Número 1, nuestra pecaminosidad. O sea, nos dice quién somos, nos pone en nuestro lugar. Y lo otro, nos muestra, si nos enseña nuestra necesidad de la gracia de Dios. Ante la verdad de nuestra pecaminosidad, se revela también nuestra necesidad de la gracia de Dios. Así que cuando alguien de eso, hay gente chismosa en este mundo, gente que se cree con derecho de andarte criticando, gente que se cree con derecho de andar diciendo tus pecados y no sé qué. Algún día atrévete y dile, oye, pues gracias, ¿no? Gracias, amigo. Gracias, chismosito. Gracias, chismosita o chismosota, porque hay quienes son más chismosito no les queda chismosototota. Gracias, porque haces evidente mi pecado, pero también haces evidente mi necesidad de la gracia de Dios y haces evidente el amor, la gracia de Dios sobre mi vida. Así es que, sí, la primera cosa que Pablo quiere decir en este complicado pasaje es el propósito educativo de la ley. La ley tiene un propósito educativo, nos enseña quiénes somos nosotros y nos enseña cuánto necesitamos a nuestro Dios. Pero segunda cosa que quiere enseñarnos el apóstol Pablo acá, y no sé hasta dónde vamos a llegar porque son varias enseñanzas y a lo mejor no terminamos con todo el estudio, pero me sigo mejor. Segunda cosa que dice Pablo en este pasaje, la impersonalidad de la ley. Mire, y no es cuestión de echarle tierra a la ley, porque acuérdese, es la ley de Dios y no ha sido abrogada. Está vigente, la ley de Dios está vigente. Solamente ha sido superada por la gracia de Cristo. Pero el Señor Jesucristo mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. No vino a cancelar la ley, sino a cumplirla. Muy bien. Pero sí, Pablo habla del lugar de la ley, porque resulta que los legalistas, los judaizantes de aquella época que habían contaminado el corazón de los gálatas,
pues le echaban demasiada crema a los tacos de la ley y se la pasaban y pensaban que la ley era la salvación, como si la ley fuera una cuarta persona de la Trinidad, y ese era su grave error. El día de hoy hay mucha gente también así, pensando de esa manera equivocada. Pero Pablo habla ahora de la impersonalidad de la ley. ¿De qué estamos hablando? Mire, ¿cómo dice Pablo? Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y a usted ya me dice, pues, ¿eso qué nos importa? Ni sabía yo de los ángeles, nada, pero no, tiene un sentido. Pablo está dando una enseñanza con sentido de acuerdo a las personas de aquella época, de acuerdo al contexto de aquella época. Alumnos míos del seminario, alumnos míos de la clase de hermenéutica, por favor, aquí es donde aprendemos más. Este argumento paulino es tomado de las enseñanzas de los rabinos judíos de aquella época. Aunque el Éxodo nos enseña que Moisés recibió la ley directamente de Dios, eso dice el Antiguo Testamento, eso dice Éxodo, que Moisés recibió la ley, los 10 mandamientos, directamente de Dios. Ellos, los judíos, decían que esto no podía ser así. Decían que Dios era tan santo y tan lejano a los seres humanos que había dado la ley primero a los ángeles y luego que los ángeles se las dieron a Moisés. O sea, de esa gente, como el día de hoy hay también cristianos, el día de hoy, que sacan interpretaciones de la manga. ¿Y por qué crees eso? Pues yo creo que así fue. A mí me late que así fue. Yo siento que así fue. Hay gente que cree que eso es que cree ser la hermenéutica. No saben, ignoran los principios de la misma Biblia, que nos enseñan cómo interpretar la misma Biblia. Pero los de aquella época pensaban eso y decían, no puede ser, Dios es tan santo, 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 y está tan lejano, tan fuera de nuestro mundo, que él no pudo haber venido a darle la ley a Moisés, no, se la dio a través de unos ángeles. El argumento implícito de Pablo, porque acuérdese, Pablo está hablándoles a esos legalistas, está hablándole a esos que creen esas cosas, por eso se pone a su nivel y les da, como dije la vez pasada, les da sopa de su propio chocolate. El argumento implícito de Pablo es que la promesa, en cambio, ha sido dada personalmente a Abraham en un encuentro Dios-hombre, y por lo tanto se trata de una experiencia de cercanía e intimidad espiritual. Como que Pablo les dice, pues ustedes nos dicen que la ley incluso no se la dio Dios, sino que fue a través de ángeles, pero la promesa se la dio Dios personalmente. ¿Cómo la ven? Porque es promesa de Dios. Esto es la ley no es una persona, son leyes, son cosas, no hagas y hagas, pero la promesa es algo que Dios le dio a Moisés en un compartir personal, hombre Dios. Insisto en que esto estaba basado en una idea rabínica equivocada, pero Pablo la utiliza para fortalecer su enseñanza y ayudarles a comprender la verdad, hablándoles en su propio idioma. Una cosa está clara entonces, y es una verdad absoluta. La promesa de Dios es la bendición de un encuentro personal que podemos tener con Él. Mientras que la ley es algo impersonal, son mandamientos, son leyes, las puedes tener colgadas ahí en tu pared y las recitas, pero la promesa es un asunto de encuentro, es un asunto de comunicación personal con el Señor. De hecho, eso es la salvación. La salvación no es someterte a seguir todos los mandamientos al pie de la letra. Nadie puede hacer eso. Aunque alguien se haya hecho un gran esfuerzo y sea una persona muy santa y casi, nadie los cumple por completo. En cambio, la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, tiene que ver con un encuentro, porque se basa en el arrepentimiento para con Dios y en la fe en el Señor Jesucristo. Se basa en una oración, en un encuentro con Dios, en un decirle a Dios, Señor, aquí estoy, perdóname, me declaro incompetente, me declaro perdido, me declaro fuera de tu gracia, pero si quieres, Señor, puedes salvarme, bendíceme. Y eso es un encuentro personal. Entonces Pablo les dice a los Gálatas y nos dice a nosotros también la impersonalidad de la gracia, pero la impersonalidad de la gracia debe ser confrontada con la promesa, que es la bendición de un encuentro personal que podemos tener con Él. En tercer lugar, ¿me queda tiempo? Sí, un poquito. En tercer lugar, el apóstol Pablo habla de la inferioridad de la ley ante la promesa. La inferioridad de la ley ante la promesa. Y el mediador, dice Pablo, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En esta parte más complicada del pasaje, sin embargo, esta es la parte más complicada del pasaje, sin embargo, permítame darles mi interpretación al respecto. Si el hermano Barclay dice que hay 300, pues a lo mejor ya hay 301.
Debemos entenderlo en el contexto de todo el pasaje e incluso en el contexto de toda la carta. Y para hacer clara la enseñanza, permítame decirla en estas partes, dividirla en partes. Número 1. En un pacto hay dos que se ponen de acuerdo, ¿no? Hay dos que se ponen de acuerdo. Yo te doy mi vida y tú me das la tuya y nos casamos. O hay pactos de otro tipo. Yo te doy $1,000,000 y tú me das tu rancho. Salió barato el rancho, ¿no? Pero estaba chiquito. Es un pacto entre personas, dos se ponen de acuerdo. Cada uno ofrece cumplir una parte del pacto. Yo doy esto, tú das esto. Si alguno de los dos incumple lo que le toca, el otro no está obligado a cumplirlo. ¿Está claro? Si alguno de los dos incumple lo que le toca, el otro no está obligado a cumplirlo. Podemos decir que la solidez y el resultado del pacto depende de las dos partes. Si usted compra un carro con el banco y usted se retrasa en las cuentas y ya no lo sigue pagando, ¿qué cree que hace? Pues le quitan el carro, porque el carro queda a cuenta. Y es justo porque usted y el banco hicieron un pacto. El banco dijo, yo te doy tu carro, pero tú das una mensualidad de tanto. Y cada quien cumple su parte y el banco sigue dándole el carro porque ahí lo tiene usted el carro y usted sigue dando su dinero, pero un día deja de pagarlo y ¿qué hace el banco? Pues venga para acá el carro. Porque la solidez y el resultado del pacto depende de las partes, depende de los dos. Cualquiera de los dos que falle, el pacto se va al traste. Este es el serio problema de la ley. Este es el problema gravísimo de la ley, que depende no solo de Dios, sino del hombre también. Porque Dios dijo, no matarás, entonces yo no debo matar. Pero también Dios dijo, no codiciarás, yo no debo codiciar. Y si usted y yo entendemos que los mandamientos de Dios no solo son 10, son muchas cosas. Y no envidiar y no pues maldecir a otros y no, lo que usted quiera. Y si eso dice la ley, es de parte de la ley de Dios, eso se establece, se estipula, yo debo cumplirlo y si no lo cumplo en la torre. Dios estableció sus normas y el hombre debe cumplirlas y si lo hace, Dios le bendice de acuerdo con la ley, le salva de acuerdo con la ley y le da la vida eterna. El problema es que el hombre incumple con la parte del pacto que le corresponde, porque ni un solo ser humano jamás en la historia de la humanidad se ha salvado por medio de la ley, porque no se puede. Y por lo tanto, Dios no puede bendecir ni darle vida eterna, porque no, si el pacto fue la ley, las personas que quieren pactar con la ley, los judaizantes que querían que los hermanos de Galacia pactaran con la ley, pues los estaban condenando a la muerte, los estaban condenando al infierno. Porque el pacto con la ley depende de nosotros también. Y como nosotros somos pecadores, no lo podemos cumplir. Y entonces, como no lo podemos cumplir, garantía de 100% que iremos a la muerte eterna. En cambio, y aquí viene la gran bendición, la promesa es un pacto dado por Dios. Y este pacto depende solo de Él. Eso es a lo que Pablo se refiere. El mediador no lo es de uno solo. O sea, el mediador es mediador de muchos, pero Dios sí es uno solo. El mediador es uno solo, aunque aquellos ante los cuales media sean muchos. Entonces, la promesa es un pacto dado por Dios. Y este pacto depende solo de Él. Así que el hombre no puede invalidarlo, porque todo depende de Dios, quien hizo la promesa. Luego entonces la promesa es inmensamente superior a la ley. Por eso es tan absurdo y tan grave, tan delicado que haya quienes sigan creyendo que la salvación se puede perder. ¿Saben en qué están confiando los que creen que la salvación se puede perder? En la ley, en eso confían, en las obras. Y a lo mejor tienen razón, a lo mejor están bien perdidos. Pero si usted y yo creemos en la promesa que no es impersonal, sino personal, porque creí en Él, porque le entregué mi vida, porque hablé con Él, fuera personal, no fue que Dios me mandó una carta así con unos mandamientos, Señor, ¿cómo le hago para ser salvo? Y me llegó una carta a correo, no, estafeta, me llegó la carta a Gilberto, en vista de tu pregunta acerca de cómo puedes salvarte, la respuesta celestial es la siguiente.
No mientas, no envidies, no y me van todos los mandamientos. Y en tanto lo cumplas, tienes tu lugar garantizado en el cielo. Eso es impersonal. Además, no lo puedo cumplir, punto. No lo puedo cumplir, nadie lo puede cumplir. Pero la promesa es de uno solo. Y el mediador es uno solo. Él es el que interpone todo en la promesa. Ya lo he explicado. Porque el pacto de Dios es testamentario, ya lo he explicado antes. El pacto de Dios no es un pacto de ida y vuelta, es un pacto de allá para acá. Lo único que tengo que hacer es aceptar el testamento, pero el testamento ya está hecho. Para que un testamento sea efectivo, el testador debe morir. Y ya sucedió, en la cruz del Calvario murió. Así que la herencia ya está para mí, ya está. No depende de que si otra vez muere, no depende de que si llama a sus abogados y cambia su testamento. No, ahí está, vida eterna. La única cosa que puede hacer que yo me pierda es que no acepte el testamento y que diga, no quiero nada, que dénselo a otro, dénselo a mis hermanos, no quiero la herencia. Y eso es lo que se constituye en el pecado imperdonable, el rechazo deliberado, voluntario de la gracia salvadora. Pero cuando lo he aceptado y digo, sí, quiero, sí, acepto la herencia, no depende de mí. No depende de que sea muy bueno y que me mantenga firme siendo bueno siempre y nunca cometa ningún pecado. No depende de eso. Depende del mediador, que es uno solo, y de Dios, que es uno solo, aunque aquellos por los cuales me dio Jesucristo seamos muchos. Dios le prometió a Abraham bendecirlo y bendecir su descendencia. ¿Y acaso no sabía Dios que Abraham y su descendencia habrían de pecar? ¿Acaso no lo sabría Dios? La promesa de Dios a Abraham y su descendencia no dependía de su comportamiento ni de su capacidad para mantenerse en la perfección. Dependía de su amor, su gracia y su misericordia de Dios. Así que este oscuro pasaje nos imparte una enseñanza con mucha luz. Repito, este oscuro pasaje nos imparte una enseñanza con mucha luz. Experimentemos la promesa insuperable de Dios. Y me voy a lanzar para terminar este mensaje. También Pablo habla de la debilidad de la ley. Dice en los versículos siguientes, el versículo siguiente, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, porque eso nos viene a la mente, ¿no? Por eso no podía detenerme, mejor le sigo. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios, pastor, hermano Pablo? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si fuera posible que la ley vivificara a las personas, pues hubiera sido la salvación por medio de la ley, pero no es así. El apóstol hace una pregunta y después la responde con una expresión que revela su emoción para decirnos que la ley y la promesa no son cosas contrarias, sino parte del plan de salvación. Como ya hemos dicho, la ley cumplió un propósito importante en el plan de Dios para la humanidad. Sin embargo, no debemos perder de vista que la ley define el pecado, lo revela. Y mientras más hay ley, más abundantemente es el pecado, más se revela. Pero no puede remediarlo, solo lo revela, no lo remedia. Este es justamente el problema que Pablo ha estado atacando de principio. La ley tiene un propósito limitado. No es que sea imperfecta la ley, no, es que hasta ahí llega. No es imperfecta, no, es perfecta para lo que fue dada, es perfecta, la ley de Dios es perfecta. Y llega hasta un cierto punto. Y la ley es débil en cuanto a la salvación de los hombres. Y esta es la razón por la que el regreso de los Gálatas a la ley era tan grave. Este es el problema. Y si a alguno le vino a la mente el Salmo 19, donde dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, ahí entiéndase, ley de Jehová, la palabra de Dios. Entiéndase, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Ahí en ese pasaje del Salmo 19 se usan preceptos, testimonios, mandamientos y ley de Jehová para referirse a la ley en el sentido global. La palabra, esto es la ley de Dios. Esto es la ley de Dios. Los evangelios también son la ley de Dios, o sea, son la palabra de Dios. Por si a alguno le quedaba ahí en la mente, el pastor dice, porque hay algunos muy literalistas, les encanta estudiar las palabritas, cada palabreja, y no han entendido que en la Biblia las palabras se estudian de acuerdo al significado original y particular de cada palabra. Pero sigamos acá. Así que este oscuro pasaje nos imparte una enseñanza con mucha luz y nos habla de la debilidad de la ley. Sí, no es que sea imperfecta, no, es que hasta ahí llega. Su propósito es limitado.
La ley es débil en cuanto a la salvación de los hombres. Y esta es la razón por la que el regreso de los Gálatas a la ley era una tontería. O sea, se regresaron, por Dios. Se regresaron. O sea, si ya habían ganado terreno, allí iban caminando en la gracia de Dios y luego se regresan. Pues, ¿qué es eso? Como le dijo el piporro a aquel, ¿por qué te regresabas, criatura? Si habías ganado, hombre, córrele, escóndete. Y la vez pasada que lo dije, porque puse esa ilustración, alguien me mandó exactamente el corrido que era del piporro, donde dice esas palabras. Pero sí, nos habla Pablo de la debilidad de la ley, pero también la ley exalta la promesa. Porque acuérdese, la ley es perfecta. La ley no es que no sirva. Sí sirve para algo, pero no para salvar al ser humano. Pero sí es parte del plan de salvación porque le revela al ser humano su pecaminosidad, le hace que sobreabunde su pecaminosidad y también le hace que sobreabunde su necesidad de la gracia y la gracia de Dios. Así que la ley exalta la promesa. Dice Pablo para terminar, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Podemos concluir diciendo que otro propósito de la ley es exaltar la promesa de Dios. La ley es un espejo donde los seres humanos podemos mirarnos y después de hacerlo, la única conclusión a la que podemos llegar es que necesitamos la gracia de Dios. Ese es el punto. Así que la ley cumple su propósito cuando nos arrojamos a los brazos de Dios. ¿Se acuerdan en el camino de Maús, en el Súmate Más? Hubo un ejemplo muy, muy significativo. Tal vez lo contaron ustedes, hermanos, pero sé que no todos van al Súmate Más, por eso puedo contarlo aquí. De aquel experiencia, una circunstancia en un culto, estaba predicando el pastor y predicó acerca de la gracia del Señor. Y coincidentemente en el culto estaban dos personas que alguna vez se habían conocido en el pasado. Estaba un juez, era un juez intachable, un hombre honorable, muy, muy respetado en la sociedad y en esa iglesia, porque era juez en Estados Unidos. Y también estaba ahí un delincuente regenerado ya, que justamente había sido juzgado por ese juez, había sido declarado culpable por ese juez. Y estaban los dos, pero ellos ni cuenta se dieron. Pero el pastor sí se dio cuenta, el pastor vio al juez y vio al delincuente. Y cuando hizo invitación a aceptar a Cristo, pues muchas personas levantaron la mano y fue una bendición, una fiesta espiritual de personas convertidas. Y cuando salieron del culto, el juez fue a saludar al pastor y el pastor le dijo al juez, perdón, aquel delincuente o ex delincuente se había puesto de pie y había aceptado a Cristo. Y cuando salieron, el juez, el hombre honorable, le dijo al pastor, pastor, hoy ha sido un culto extraordinario. Cuánta gracia se pudo manifestar de parte de Dios. Y entonces el pastor pensaba que el hermano juez se refería al delincuente que había aceptado a Cristo. Le dijo, sí, no pensé que usted se había dado cuenta. Yo también lo vi. Y dice el juez, ¿de qué me habla, pastor? Del joven ese delincuente que usted condenó un día, pero aquí está, ya regenerado y aceptó a Cristo. Cuánta gracia. Y dice el juez, no lo sabía. No, nunca supe que estaba ese joven aquí. No, pastor, me refiero a mí mismo. ¿Cuánta gracia hubo para que yo entendiera la salvación de Dios? Ahora, el juez se refería a que en ocasiones cuando una persona es muy honorable, no parece tan evidente el pecado. La gente piensa que no es un pecador. La gente piensa que es la persona más santa del mundo. Y el juez decía, se necesitó mucha gracia para salvarme a mí, igual que a cualquier otro. Sí, de eso habla este pasaje, hermanos. No dice que hay que pecar mucho para que haya mucha gracia. No dice eso. Dice que ya pecamos mucho. Ya lo hicimos. Y con la ley ese pecado se sobreabundó, se magnificó. Pero esa ley también magnificó la gracia de Dios. Para terminar, recordemos esta historia. Un duque italiano navegaba a bordo de un barco de galera. Cuando pasaba por la tripulación de esclavos, preguntó a varios de ellos cuál había sido el crimen que les había condenado a servir en el barco como remeros. Porque se usaba en esa época que los encarcelados, para que fueran útiles, se les llevaba con cadenas amarrados a los barcos y eran los que remaban y movían aquellos tremendos navíos. Y este
Este duque italiano fue a ver a los remeros y les preguntaba cuál era el delito por el que habían sido condenados a servir en el barco como remeros. Todos reclamaban diciendo que no tenían culpa alguna, el culpable era otra persona, o el juez que había sido sobornado los había condenado. Todos se quejaban y ninguno era culpable. Todos decían, yo no fui, yo no lo hice, lo hizo otro. Es que el juez, es que le dieron dinero, es que los abogados, es que a mí no me defendieron bien. Todos tenían pretextos. De repente el duque paró delante de un joven fuerte que también estaba cumpliendo su pena, remando porque había sido obligado a hacer eso. Al preguntarle lo que había hecho, él contestó, el joven fortachón ese contestó, mi señor, yo he sido condenado justamente. Quería tener dinero y robé para satisfacer mi voluntad. Nadie fue culpable de eso sino yo mismo. Estoy aquí porque me lo merezco. El duque, al oír este relato del joven, lo agarró por el hombro y le dijo, bellaco, ¿qué está haciendo aquí entre tantos hombres honrados? Salga inmediatamente de ahí. Y lo liberó de su trabajo de remero. El joven fue puesto en libertad mientras los otros permanecieron trabajando en los remos. La ley de Dios exalta el pecado y cuando usted y yo lo entendemos, exalta la gracia. Podemos decir que la ley no nos salva, pero nos pone en la posición de ser salvados cuando nos revela nuestra condición. Si la ley no nos salva, pero nos pone en el momento preciso y en la condición correcta para ser salvados. En este complicado pasaje hay un claro y sencillo desafío. Repito, en este complicado pasaje hay un claro y sencillo desafío. Aceptemos la promesa de Dios y experimentemos su gracia, creyendo con todo el corazón en Él. Señor Santo, gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos. Y yo te pido, Dios, que más allá de mis palabras, tu Santo Espíritu nos guíe, porque es de esos pasajes de Pablo complejos, pero te pido que haya podido yo ser claro, Señor, suficientemente para que mis hermanos y yo mismo lo entendamos, lo comprendamos y vivamos justamente, amando tu ley, porque es tu ley, y amando toda tu palabra, pero experimentando tu gracia, esa que nos reveló la ley. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.